Mi abuela se vengó de unos pastores codiciosos 2 veces después de morir. Mi abuela fue miembro de una gran iglesia conservadora llamada Creyente en la Biblia durante toda su vida adulta. Esta iglesia, que llamaré Iglesia Blanca, era miembro de una gran denominación evangélica. Iglesia Blanca estaba ubicada en un próspero suburbio de una gran ciudad. La abuela era muy activa en Iglesia Blanca. Trabajó en la guardería todos los domingos por la mañana. Ayudó a cocinar cientos de desayunos y cenas en la iglesia. Acompañó en docenas de retiros en la iglesia y giras de coro. Enseñó el estudio bíblico para jóvenes los domingos por la noche y fue muy activa en el apoyo a las misiones domésticas, así como ayudar con otros programas para más jóvenes y personas pobres. Ella siempre diezmaba y con frecuencia daba más para misiones y ofrendas especiales. El mayor talento de la abuela era hacer que otras personas se sintieran importantes. Lo he visto de primera mano. Un día, ella cocinó y organizó el desayuno para decenas de jóvenes de Iglesia Blanca, una tarea que tomó varias horas. Luego, después de la comida, pidió al grupo un gran aplauso para un joven por haber hecho un excelente trabajo organizando el desayuno. Ella lo había hecho todo. Recuerdo que en un retiro de campamento de los jóvenes de Iglesia Blanca, uno de los pastores auxiliares, a quien llamaré pastor idiota, se le había olvidado una caja grande de materiales evangelísticos, así que le pidió a mi abuela para que los trajese y volviese a tiempo para la mañana del día siguiente. Su jefe, el pastor principal, lo llamaré pastor presumido, nunca se enteró de que pastor idiota se había olvidado del paquete. Pastor idiota ni siquiera le dio las gracias a la abuela, a pesar de que ella se había pasado toda la noche conduciendo cansada y sin dormir para volver a la iglesia, cargar el paquete y volver al campamento a tiempo por la mañana. Aunque yo era una niña, esto me molestó tanto que le pregunté al respecto. Ella me dijo que no le importaba en absoluto, ya que su recompensa era ayudar a los demás y hacer el bien. El servicio de la abuela a su iglesia terminó abruptamente a la edad de 73 años, cuando se rompió la espalda en un accidente automovilístico. Durante los siguientes y últimos 10 años de su vida, ella estuvo confinada en su hogar y no pudo ir a la iglesia debido a la lesión y el deterioro de su salud. Su mente estaba tan aguda como siempre, pero su cuerpo empeoraba cada día. Durante esos 10 años, hizo muchos esfuerzos para acercarse a su iglesia y sus amigos de la iglesia, invitándolos a visitarla en su casa, etc. Cada una de esas invitaciones fue rechazada o literalmente ignorada. Cerca del final de su vida, con cuidados paliativos domiciliarios, decidió planificar su propio funeral. Ella y mi abuelo llamaron a su iglesia y pidieron que pastor idiota y pastor presumido, a quien conocía por más de 30 años, la visitaran para que pudieran planear el servicio conmemorativo de la abuela, una ceremonia para honrar a un fallecido, que ella y el abuelo querían que se llevara a cabo en Iglesia Blanca. Pastor presumido dijo que estaba ocupado, pero pastor idiota pasó por la casa unos días después. Según mi abuelo, esto es lo que sucedió en esa reunión, con mi abuela literalmente sufriendo en su lecho de muerte. La abuela, el abuelo y pastor idiota hablaron sobre su funeral durante un par de minutos. Entonces, pastor idiota comenzó a presionarla para que depositara su tesoro en el cielo y que diera gloria a Dios en su testamento, ayudando a Iglesia Blanca. El abuelo le dijo firmemente que este no es el momento ni el lugar para discutir su testamento. Volvieron a hablar del funeral durante unos minutos. Entonces, pastor idiota dirigió la conversación de regreso al testamento de la abuela. El abuelo le pidió varias veces que parase, porque la abuela tenía una enfermedad terminal que le estaba matando y una enorme cantidad de dolor físico. Pastor idiota aceptaba y hablaba brevemente sobre el funeral, pero luego volvería a hablar sobre el testamento y la iglesia, las recompensas celestiales, donde está tu tesoro también estará tu corazón. Mateo 6:21, Lucas 12:34, etc. Mi abuela se puso a llorar. Mi abuela era más que una magnolia de acero. Ella estaba recubierta de titanio con diamante envuelto en Kevlar. Rara vez lloró, y nunca lloró por sí misma. Ni siquiera brotó una sola lágrima de ella cuando el médico le dijo que su espalda estaba tan destrozada que jamás volvería a caminar, ni durante los siguientes 6 meses en rehabilitación inútil. Ella solo derramaba lágrimas sinceras en los funerales y mientras visitaba a otros familiares en el hospital cuando recibían malas noticias. Ella lloraba para consolar a los demás. Llora con los que lloran, eso decía, pero nadie, ni el abuelo, ni su hija, mi mamá, ni ninguno de mis tíos o los hermanos de la abuela, nadie la podía recordar llorando por sí misma.
Mi abuela sollozaba incontrolablemente. El abuelo, un trabajador siderúrgico retirado, ex sargento de la marina y veterano de combate de la guerra de Corea, agarró con ambas manos por el cuello al pastor idiota y lo arrastró fuera de su casa. Contrariamente a las expectativas de todos, la abuela vivió otros 6 meses, principalmente por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, finalmente mi abuela falleció y celebramos su servicio conmemorativo en la funeraria, no en Iglesia Blanca. Para comenzar la ceremonia sin pastores, lo cual es muy raro, el abuelo se paró en el podio frente a la multitud y dijo: algunos de ustedes pueden haber escuchado que desinvité a pastor presumido y pastor idiota de esta ceremonia. Este no es el lugar apropiado para darles mis razones, pero deben de saber que mis razones son buenas. Además, mi esposa me pidió antes de morir que no dijese nada. Este funeral quizás será diferente a otros funerales a los que han asistido. Va a ser un funeral de micrófono abierto. Todo el que quiera decir algo está invitado a venir aquí y describir su amistad con mi esposa, contar una historia sobre ella que valga la pena recordar, o cualquier otra cosa que quieran decir que honrará su memoria y traerá consuelo a todos aquí hoy. Si quieres decir algo, estás invitado a hacerlo. Habían unas 100 personas en el funeral. Al menos un tercio de ellos se acercó al micrófono. La ceremonia, que creímos que duraría unos 30 minutos, duró más de 2 horas. Y lo mejor de todo, ni una persona se fue antes. Hubo risas, llantos y abrazos. 3 de sus nietos tocaron sus canciones favoritas en el piano y la guitarra. Todos nos unimos y cantamos juntos. Después, docenas de personas le dijeron a mi abuelo que este había sido el funeral más reconfortante y edificante que habían asistido en toda su vida. Algo de lo que me percaté es que entre la multitud había mucha gente negra que no conocíamos. Esto es muy importante. Un par de semanas después, llegó el momento de comenzar a distribuir los legados en el testamento de la abuela. Aunque la abuela y el abuelo se amaban mucho, tenían testamentos separados porque, le dijo mi mamá, eso nos hacía más fácil respetar las decisiones del otro. Nadie pensó que mis abuelos fueran ricos. Habían vivido en la misma casa pequeña pero encantadora, en un vecindario común durante los últimos 50 años. Habían trabajado duro y hecho negocios, pero habían vivido modestamente. Por ello se rumoreaba que tenían unos ahorros bastante buenos. Toda la familia probablemente vendría, pero como incentivo adicional para asistir, el abuelo dijo que el testamento de la abuela contenía algunas sorpresas. La lectura del testamento se llevó a cabo en una sala de conferencias en la oficina de un abogado. Como era de esperar, los asistentes incluyeron a mi madre, así como a tías, tíos, tías abuelas, tíos abuelos y muchos de los nietos. Sin embargo, a todos nos sorprendió ver a pastor presumido y pastor idiota de Iglesia Blanca. El abogado los había llamado porque la abuela también les había dado dinero en el testamento, al igual que para Iglesia Blanca. Mis hermanos, primos y yo no pudimos dejar de notar que estos predicadores parecían estar salivando activamente por la generosidad de mi abuela. La abuela tenía una familia numerosa, por lo que en su testamento se mencionó un número considerable de beneficiarios. La sala de conferencias del abogado estaba repleta, todos los asientos estaban ocupados y había gente parada en cada espacio restante. Apenas nos podíamos mover. El abogado de la abuela sugirió que pastor presumido y pastor idiota se sentaran en las primeras sillas que estaban enfrente de la habitación, junto al abogado, ya que la abuela les tenía mucha estima. Esto significaba que el abogado y estos dos predicadores eran los únicos que estaban directamente frente a todos los demás. Los predicadores estaban contentos de ser el centro de atención. Los legados fueron bastante generosos. El abuelo se quedó con su casa, su contenido y sus cuentas de jubilación. Los niños, los nietos y varias organizaciones benéficas recibieron bonitas cantidades de dinero. El abuelo fue el primer beneficiario del testamento, pero después de él, todos los demás legados se organizaron en orden de menor a mayor. Comenzaron con artículos sentimentales que tenían un valor en efectivo muy pequeño. Luego, cada nieto recibió varios miles de dólares. Luego, cada hijo e hija, hermano y hermana, sobrino y sobrina recibieron un poco más. Luego, varias organizaciones sin fines de lucro recibieron cantidades muy buenas de decenas de miles de dólares y así. Los legados a Iglesia Blanca, pastor presumido y pastor idiota fueron casi los últimos a ser mencionados en el testamento. Escucharon cortésmente los otros legados, pero con una anticipación y una sonrisa en el rostro cada vez mayor, al notar que la generosidad de la abuela incrementaba con cada legado dicho después del anterior. Cuando el abogado de la abuela llegó a la parte del testamento de Iglesia Blanca y los predicadores, dijo: esto es un poco inusual, pero antes de anunciar estos legados a Iglesia Blanca,
Pastor Presumido y Pastor Idiota, la señora, nombre de mi abuela, pidió que leyera la siguiente declaración a todos los presentes. Abrió una carta que estaba escrita con la propia letra de la abuela y la leyó. Durante los últimos 10 años, ninguna persona de Iglesia Blanca me llamó, vino a visitarme o me envió una nota para decirme que se preocupaban por mí. Ni un ministro, ni un diácono, ni una de las mujeres de la iglesia, ninguno de los miembros de la iglesia con los que trabajé durante 50 años. Los amaba mucho y pensaba que eran mis amigos. Trabajé muy duro para ustedes cuando me necesitaron durante muchos años, pero cuando yo los necesité, ustedes fingieron que yo no existía. Solo recibí una visita, fue cuando me estaba muriendo, e invité a Pastor Presumido a venir a mi casa y ayudarme a planificar mi funeral. Este fue mi último intento, después de muchos intentos que había hecho durante los últimos 10 años para acercarme a mi iglesia y al pastor, a quienes todavía amaba mucho, a pesar de que me habían dejado en claro de que ustedes no me amaban. Podría haber tenido mi funeral en la iglesia. Sé que les habría encantado escuchar al Pastor Presumido, pero Pastor Presumido no pudo encontrar ni un solo día para visitarme, ni siquiera para llamarme y decirme si estaba dispuesto a predicar en mi funeral o no. Pastor Idiota vino a mi casa, pero no quiso hablar de mi funeral. Él solo quería que yo honre a la iglesia en mi testamento, usando hasta citas bíblicas para convencerme de hacerlo, mientras yo sufría y moría de dolor. Fue entonces cuando me di cuenta de que había permitido que mi iglesia me rompiera el corazón una vez más. Pero esa fue la última vez, la muy última vez. Pastor Idiota no lo sabía cuando me visitó, pero el abuelo y yo ya habíamos preparado mi testamento mucho antes de su visita, el cual incluía un diezmo a mi amada Iglesia Blanca, un 20% de mi fortuna total. Todo el mundo se quedó sorprendido acá, generando muchos wows y murmullos, incluido yo. Era impresionante, pero me dio a conocer que me había olvidado de incluir a Pastor Presumido y a Pastor Idiota en mi testamento, así que cambié mi testamento para incluirlos en él. Ya que estaba en ello, cambié la cantidad de dinero que le dejé a Iglesia Blanca para coincidir con todo el amor que me han mostrado durante los últimos 10 años de mi vida, cuando estaba sufriendo y ya no podía trabajar duro por ustedes, gratis, como lo había hecho durante 50 años. El abogado cerró el sobre y dijo: esa es toda la carta, sigamos con el testamento. Legado a Pastor Idiota, 1 centavo. Legado a Pastor Presumido, 1 centavo. Legado a Iglesia Blanca, 1 centavo. El Pastor Presumido y Pastor Idiota estaban sentados allí, como si alguien les hubiera inyectado un galón de anestesia en la mandíbula, sin poder siquiera salir de la habitación o hacer nada por lo llena que estaba. Así que se quedaron inmóviles y boquiabiertos. Lo mejor estaba por llegar. El abogado dijo: y ahora, el último legado es para una organización benéfica llamada... El abogado nombró la organización a la que yo llamaré como Caridad Negra. Luego hizo una pausa antes de nombrar la cantidad. La mayoría de nosotros no teníamos ni idea de lo que era Caridad Negra, pero por la expresión de sus rostros era obvio que Pastor Presumido y Pastor Idiota conocían muy bien a Caridad Negra. Sus rostros mostraban las mismas expresiones de conmoción, pavor y horror que tendrían si el abogado hubiera dicho: este legado va para una organización satánica. Resulta que Caridad Negra fue patrocinado por una gran iglesia negra que estaba cerca de Iglesia Blanca. Dirigían un banco gratuito de alimentos y ropa, programas de asistencias para niños de crianza, entrega a domicilio de comidas para personas mayores confinadas en el hogar, asistencia legal y otros servicios sociales. Hace mucho tiempo, Iglesia Blanca, que era y sigue siendo 100% de blancos, había intentado esparcir rumores falsos de Iglesia Negra. Viviendo en el sur de los Estados Unidos, el racismo es uno de los problemas más grandes de estos lugares, y los predicadores blancos no se quedaron atrás. La abuela y el abuelo habían considerado seriamente dejar Iglesia Blanca cuando ellos intentaron dañar la imagen de Iglesia Negra, pero habían razonado que era mejor quedarse allí y enseñar tolerancia racial con sus palabras y su ejemplo. Sabían que nunca persuadirían a todos, pero tal vez podrían llegar a algunos de los jóvenes de Iglesia Blanca y ayudar a romper el ciclo generacional de racismo. La abuela solía decirnos: no, en realidad, Iglesia Blanca no es mi iglesia, mi misión es mi iglesia. No supimos la verdadera profundidad de esto hasta después de su muerte. La abuela
y el abuelo habían estado apoyando en secreto a Caridad Negra todos los meses. Si has crecido como una persona blanca en el sur de los Estados Unidos, como le hicieron la abuela, el abuelo, el pastor idiota y el pastor presumido, entenderás esto. Para muchos sureños blancos, esta era una de las cosas más insultantes que se les podía hacer. Mi abuela acababa de aplastar sus delirios de superioridad blanca, mostrándoles que las personas negras, a quienes ellos odiaban, faltaban al respeto y maltrataban, eran mejores personas que ellos y por eso se merecían mucho más de la abuela. El abogado acabó con la pausa, sonrió y mencionó en voz alta: legado a Caridad Negra, 20% de la fortuna total.